Cuando entré al Banco de Vivienda, entré en el cargo más bajito, entré como asesora comercial del horario adicional, pero mi objetivo era, yo quiero llegar a la vicepresidencia jurídica. Absolutamente maravillosa, fascinante esa historia. Pero hay que saberse rodear también. Yo creo que el saberse rodear es muy importante. Eso ayuda mucho a que las cosas se den. Pensando en de qué manera se le logra dar viabilidad a algo, eso hace que el esquema mental de la persona, indistintamente que sea abogado, que sea ingeniero, que sea administrador, inmediatamente cambia. Y es que yo no he llegado al éxito sola. Y el éxito, yo he tenido personas, ya mi familia, importantísimo, claramente, jefes. Un cordial saludo para toda la audiencia de Encuentros. En ese programa nos caracterizamos por tener siempre invitados que realmente aportan a la sociedad con su experiencia de vida. Han tenido desarrollos absolutamente impresionantes que todos los que estamos hoy en día en este entorno empresarial valoramos, que puedan compartir sus experiencias para que de esa forma las generaciones venideras puedan tener unos puntos de referencia a partir de los cuales tejer o estructurar esa carrera que están hoy en día construyendo. Y precisamente una de estas grandes invitadas es la doctora Andrea León, una abogada absolutamente maravillosa, excelente profesional y excelente ser humano, que hoy en día aceptó la invitación para estar presente en Encuentros Evolutiva. Muy buenos días, doctora Andrea, y gracias por aceptar esta invitación. Doctor Erwin, gracias a ti por invitarme. Pues acá muy contenta de compartir este espacio contigo. Perfecto. Quiero leer un resumen de la doctora Andrea, que por supuesto me perdonará si fui atrevido en solamente tomar este extracto, pero es que es tan extensa la hoja de vida que seguramente no nos daría el tiempo para poder decirla con todo el detalle que merece. Pero la doctora Andrea es una abogada de la Universidad Externado de Colombia, universidad en la que cursó igualmente una especialización en Derecho Comercial. Posee una maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. Es docente de universidades como la Universidad Javeriana, la Universidad Sergio Arboleda, la Sabana, la Santo Tomás y la Universidad Libre. En su rol profesional se ha desempeñado como gerente jurídica de innovación de bancos tan importantes como La Vivienda y Popular. También ha sido consultora de fintech en diversas entidades financieras en temas particularmente de innovación. Actualmente, la doctora Andrea se desempeña como gerente jurídica y secretaria general de Al Popular S.A. Una hoja de vida absolutamente fascinante, doctora Andrea. Quiero tomar este extracto de su hoja de vida para hacerle una pregunta inicial, y es, ¿cuál ha sido ese camino que ha recorrido Andrea León para llegar a ser la profesional exitosa que hoy en día es? ¿Qué nos puedes contar sobre eso, por favor? Gracias, Erwin, por permitirme contar un poco mi historia. Pues mira, yo desde que estudié, estaba en el colegio, el derecho para mí fue mi pasión, me encantaba, participaba en todo el tema que la personería, que no sé qué, fui la mejor estudiante en el colegio, en fin. Cuando me presenté a la universidad quería ser externadista. Esa universidad me parecía, estoy hablando del colegio maravilloso, en fin, tuve la oportunidad de entrar a esa universidad. Y cuando entré a la Universidad Externada de Colombia, es una universidad que se estudia de día, mis papás tuvieron una situación económica difícil y más o menos se tiene que trabajar. Y yo no quería sin estudiar en el externado, lo que me implicaba trabajar en horarios adicionales. Y busqué en diferentes entidades financieras, que era la que proporcionaba ese tipo de trabajos, y entré al Banco de Vivienda, aunque mi primer trabajo, empresa que amo muchísimo, es Arturo Calle. Trabajé 15 días y pues yo tan chiquita, acabo de cumplir los 18 años, y fue mi primer trabajo y por eso valoro mucho la gente que trabaja en los almacenes, la gente porque estar de pie 10, 12 horas de verdad que es duro, y cuando uno lo vive es cuando uno entiende muchas cosas y valora el trabajo de esas personas y de todas realmente. Cuando entré al Banco de Vivienda, entré en el cargo más bajito, entré como asesora comercial del horario adicional, que pues era de día,
un reto grandísimo porque en el externado la gran mayoría de mis compañeros no trabajaban y por ende a veces había clases en la tarde y me tocaba mirar cómo organizaba porque pues yo no podía renunciar a la vivienda porque tenía que aportar económicamente en mi casa. Más que tener, pues como hija yo dije, no puedo ver que mis papás tengan esta situación y yo quieta. Y así terminó toda mi carrera en el externado y empecé a crecer en la vivienda. Pero mi objetivo era, yo quiero llegar a la vicepresidencia jurídica y el primer paso era que me conocieran haciendo la judicatura. Llego allá a hablar con el que fue mi jefe después, el doctor Mauricio Valenzuela, quien es mi mentor, en su momento era el secretario general, después fue vicepresidente jurídico de la vivienda, y él me recibió y me dijo, usted la voy a tratar como una abogada, no para que me imprima, no para nada. Entonces ese señor me dejó una enseñanza que yo dije, cuando yo tenga judicantes trabajando conmigo, practicantes, los voy a tratar de verdad como debe ser. Es que es un abogado, que le falta un año o que le falta unos preparatorios para graduarse, es que es un abogado. Él me dio esa oportunidad, fue un año donde me enamoré, pero locamente del derecho financiero pese a que había hecho mi consultorio jurídico y mis prácticas en derecho público, que también es lindo, pero pues me metí por ese tema. Y vienen retos, entonces yo dije, bueno, ya llegué acá, hice la judicatura acá y ahora quiero llegar a ser, yo quiero llegar a la vicepresidencia jurídica, pero había que recorrer un camino. Entonces salió un concurso, me lo gané, abogada de sucursal Bogotá, entonces manejaba todo Bogotá. En esa época Bogotá tenía un promedio de casi 300 oficinas, imagínate, entonces eran Mm. las consultas de todo el mundo, en fin. Y salió otro concurso a los 3 años, me gané el cargo, abogada, vicepresidencia jurídica, feliz, logré ese reto. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? O sea, yo quiero ser jefe de departamento. Ok. Mi ex jefe de esa época, no Mauricio, sino otra persona, se enferma, duró mucho tiempo incapacitada y Mauricio me dice, usted va a quedar como jefe encargada, pero le toca hacer su cargo y el de jefe de departamento. Y va a ser jefe de sus compañeros. Yo, Dios mío, qué reto, sobre todo el tercero, el de ser jefe de mis compañeros, porque todos tenían la expectativa de tener ese cargo que yo tenía. Entonces fue, y adicionalmente estaba haciendo la maestría porque yo quería llegar a manejar las partes de innovación. Ese tema de innovación a mí me seducía de una forma increíble. Alguien que también marcó mucho mi carrera hacia la innovación, no sé si lo has escuchado, el doctor R. Rincón. Claro que sí. Él fue mi director de tesis, él fue una vez a darnos una charla de ese tema, yo dije, me encantaría saber de esto, y nos volvimos muy amigos, muy cercanos, y al sol de hoy él sigue siendo una persona muy importante en todo punto de vista, pero sobre todo en el tema profesional. Entonces, quiero concluir algo importante antes de avanzar, y es que yo no he llegado al éxito sola. Y el éxito, yo he tenido personas, ya familia, importantísimo, claramente, jefes, pares, partners como el Rincón, como otro tipo de personas que han estado allí conmigo, Erwin, y posteriormente ya dando esa conclusión, posteriormente me nombran jefe en pleno, jefe del departamento, y en ese momento nace un producto que me cambia la vida como abogada, y es David Plata. Cuando David Mm. Plata empieza, salió un poquitico antes de yo ser jefe de departamento, realmente, pero fue algo como la historia, donde David Plata nace un año antes de que saliera el decreto, pero lo hicimos también a nivel jurídico, y digo lo hicimos porque yo no lo hice sola, empezando por nuestro gran jefe, y hay un equipo importantísimo de abogados de allá, y creamos todos, aparte comercial, fue un equipo grandísimo, donde nace un producto y el reto más valioso era venderlo en el buen sentido de la palabra, al supervisor, al regulador, para que entendieran este tema. Te estoy hablando de hace 11 años, o sea, esto no fue ayer, hace 11 años, Ok. donde se dieron cuenta que legalmente está totalmente bien, pero no obstante era importante la regulación, la cual siempre la dimos con los mejores ojos. Y en ese momento yo dije, la innovación, lo que venga, lo que pase, lo que ocurra, es que tenemos una reglamentación que siempre se quedará muy atrás de lo que los avances tecnológicos vaya, pero también significa un reto para el abogado en el cual pueda responsablemente y a partir de los métodos de interpretación, que para mí son una fascinación, es entrar a mirar la norma, no con ojos de responsabilidad y leerla como lo quiere ver un comercial, sino leerla responsablemente e interpretarla. Entonces ahí viene todo ese tipo de retos, viene el crédito digital después, y yo dije, yo quiero ser, me encantaría ser gerente. Bueno, en fin, un día estábamos en un comité jurídico, tras mío estaba Mauricio Valenzuela, se acabó el comité, dijo, bueno, tengo dos noticias, vio la primera tal, y yo estaba pues de espaldas.
Entonces, sí, el segundo es que la nueva gerente jurídica de innovación es Andrea León. No, pues yo que, no, no te imaginas, yo me paré, le di un abrazo, o sea, muchas gracias y todo el mundo como que, pues, ¿qué pasó aquí? Fui, sin que suene petulante, porque para nada, fui la primera gerente jurídica de innovación, ya después vinieron y hay personas exitosísimas en el cargo que yo ocupé, no me cabe la menor duda, Daviana por eso está tan posicionada, pero fui la primera, entonces fue maravilloso, con un reto valiosísimo. Y el reto era, a ver, Andrea, usted ya no solamente va a mirar el día a día de la innovación, sino tiene que irse afuera, venir hacia acá, adentro, y decir, mira, afuera está pasando esto, no solamente con el banco, sino también muy seguramente con la bancaria, muy seguramente mostrar cosas en esa época ya la superintendencia tenía el grupo Innova, entonces yo fui, hablaba con Laura Clavijo, que en su momento, que en este momento ya trabaja en Bancolombia, fue un trabajo interesantísimo y vino otro reto. Yo dije, llevo 21 años, duré 21 años en un grupo maravilloso, que es el Grupo Bolívar, maravilloso, la vivienda increíble, pero yo no conocía ningún otra cultura, otro tema, y me llaman y me dicen, mira, hay un cargo como gerente jurídica del Banco Popular, voy a la entrevista y mi ex jefe de ese banco, de Banco Popular, me dice, mire, usted tiene un perfil muy de innovación, porque pues siempre estaba en mi hoja de vida, voy a hablar con el presidente a ver qué podemos hacer. Y el presidente, en su momento, un señor que también le aprecio y valoro mucho, que es el doctor Upegui, el presidente del Banco Popular, y dijo, aquí hay una posibilidad y es que usted sea la nueva y la primera gerente jurídica de innovación, hay muchos retos y hágalo. Entonces, pues imagínate, o sea, nueva en un nuevo grupo, en un nuevo banco, con un equipo, yo no llegué con un equipo de abogados expertos en innovación, sino yo era yo, pero para mí es muy importante compartir el conocimiento y que me entreguen conocimiento a mí y los capacité, les dije, tienen que estudiar esto, lo otro y empezamos a resolver casos. Llegó un momento en que ya iban solos a las reuniones y ese para mí es de los mayores éxitos, ¿sabes? Tener la capacidad de uno generar líderes que se destaquen, que no necesiten estar con el jefe ahí. Claro, el jefe finalmente tomará alguna decisión, pero cuando tú ves que tu equipo, tu gente brilla solo, es en ese momento que tú dices, pucha, valió la pena todo esto. Entonces, ya pudimos hacer muchísimas cosas. Después dije, yo quiero retarme como consultora. Salí del Banco Popular, me dediqué a la consultoría, trabajé de la mano con varias firmas de abogados, trabajé con clientes, con fintech, con entidades financieras, con esos retos de las CETES, con esos retos también de las fintech, y aprendí un montón, pero no solamente a nivel legal, sino a nivel personal, porque tú como el gran ejecutivo tienes la secretaria, tienes que te lleva el cafecito, todo ese tipo de cosas, y acá cuando tú empiezas a emprender, como cualquier emprendedor, pues fue un emprendimiento, realmente fue un reconocimiento personal interesantísimo, y fue cuando ya después viene y aparece la propuesta del TEAL Popular, donde claramente es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera del Grupo Aval, y ya conocí al Grupo Aval, un grupo con el cual me fue muy, muy bien. Realmente tuve una muy buena relación en general, pero maravillosa también con el que era y es el vicepresidente jurídico Aval, que fue una persona muy valiosa también para mi crecimiento profesional. Y en ese momento acepté, Erwin, llevo 2 meses en esa compañía, con muchos retos, con muchas ganas de hacer muchas cosas, de aprender, y en conclusión, si te das cuenta, yo tenía claro un objetivo y mi objetivo era, yo quiero esto, pero a ver, yo quiero, tal vez no quiero sonar pretencioso con dar consejos, pero lo que yo puedo hablar de mi vida es, hay que prepararse para pasar al siguiente escalón, porque a veces uno ya quiere ser jefe de departamento, pero hasta ahora se acaba de graduar. Entonces no se trata de esperar 10 años, sino que su objetivo sea ese, ¿qué necesito para eso? Prepararme a nivel de habilidades blandas, tal cosa, prepararme y tener esa buena disposición y sobre todo las ganas de hacer las cosas y tener claro lo que uno quiere. Entonces, a Dios gracias, he podido avanzar en lo que he querido, con muchos retos, con muchas cosas que tú dices, Dios mío, ¿y esto cómo lo hago? Pero al mismo tiempo contando, hay que saberse rodear también. Yo creo que el saberse rodear es muy importante y eso ayuda mucho a que las cosas se den. Cuando tú das conocimiento y tú recibes conocimiento, ahí está la compensación. Y en eso creo que termino. Discúlpame si me alargué, pero me emociona contar. Más que mi historia, es poder contar que con mucho esfuerzo se pueden conseguir cosas. Absolutamente maravillosa, fascinante esa historia, doctora Andrea, porque
Eres una mujer de retos en la que vemos claramente cómo a medida que vas cumpliendo uno, inmediatamente ya tienes en mente otro. Y eso te ha llevado precisamente a salir de esa zona de confort en la que eventualmente se llega cuando uno logra acomodarse. Y por el contrario, lo que siempre estás buscando es cómo desafiarte a ti misma para lograr ese crecimiento personal y desde todo punto de vista profesional. Felicitaciones. La verdad es que Gracias. no, estoy seguro que así como a mí me ha parecido enriquecedor ese testimonio de vida, a toda la audiencia de este programa Encuentro de Disruptiva igualmente le va a servir, pero cualquier cantidad, esos consejos que tú acabas de transmitir. Andrea, con tu permiso, te llamo Andrea y no doctora, Por eh, favor. aunque tienes más que ganado el título de doctora. Pero quiero hacerte una pregunta. Digamos que hoy en día, tú eres una conocedora muy en detalle de esto, vivimos en una era absolutamente tecnológica, ¿sí? Marcada por la cuarta revolución industrial, donde el grado de obsolescencia del conocimiento es muy, muy rápido. Lo que hoy en día se sabe a la vuelta de un tiempo, ya definitivamente toca volver a revisar para ver en qué cosas se ha avanzado y de qué manera se tiene que reaprender, desaprender para volver a aprender. Con ese enfoque a los profesionales que hoy en día están y principalmente a los que vienen, a los que van a ser los líderes del mañana, desde el punto de vista académico, tú que eres docente también, ¿qué consejo le darías? ¿Qué recomendación le daría a nivel de su formación académica? ¿Cómo verías esa perspectiva para estos nuevos profesionales que vienen en camino? Pues mira, hay algo que yo llevo a cabo cuando he tenido la oportunidad de dictar clase, y es que primero, pues es que aprenderse, voy a hablar del pregrado y del posgrado, en el pregrado y en el posgrado también, pero aprenderse algo de memoria, para mí eso está ya llamado a recoger, y eso es un tema que las universidades, en estos días leí un artículo, no sé qué universidad, donde están reinventando la forma de educar, porque primero es otra generación, o sea, uno como docente se está parado allá al frente y mientras uno está hablando, la persona está mirando cuál es la sentencia de la corte que salió ayer. Entonces, Ujú, uno tiene que estar súper informado porque él también está ahí. Y si no está investigando el tema de la corte, está en otro cuento. Entonces, el tema del cambio sí es muy importante. Dos, voy a hablar desde cara de la academia y también de cara al estudiante. De cara a la academia, a mí me funciona mucho que la gente utilice, o sea, a mí el tema de un abogado que tenga capacidad de análisis, capacidad crítica y capacidad de interpretación, ese es el abogado que me parece que es fundamental, porque el código de comercio se lo cambian mañana y la persona se perdió. Entonces, mis clases, por ejemplo, de maestría, de especialización, son casos. O sea, casos reales, le cambian el nombre, obviamente, obviamente no entro a firmar un NDA con cada estudiante, pero sí para que aprendan y digan esto, cómo lo vería en la vida real. Entonces, yo creo que la academia tiene que reinventarse en ese sentido y atraer también a los estudiantes con esas mismas nuevas tecnologías. ¿Con qué se está comunicando? ¿De qué forma se está comunicando? ¿Por qué no hacer una clase en el metaverso? Que eso llama ujú. la atención, ¿sí? Si ya lo hicieron, han hecho audiencias, y es entrar cómo yo seducir, porque yo creo que tuviste hace 2 semanas ese artículo donde el cual también las universidades han tenido una cantidad de deserción de estudiantes por temas económicos, por una cantidad de temas, pero sobre todo económicos, no le podemos echar toda la culpa a la tecnología, pero es una realidad, no sé qué universidad bajó del 70 al 30% de estudiantes, o sea, es una cosa impresionante, donde prácticamente la pelea, aparte de precios en las universidades, es un tema de metodología. Entonces, la clase magistral en algunos momentos sí se requiere, pero cuando tú al estudiante lo pones a investigar, cuando tú lo pones a pensar, cuando tú lo pones a decir, mire, es que esto está pasando, esta es la situación, usted qué salida me da jurídica, obviamente, utilice todos los códigos, todos los libros, todo lo que quiera, pero hálleme la solución. Dígame cuál es la salida. Entonces, eso hace que estas nuevas generaciones, en mi opinión, busquen otros escenarios. Tuve la oportunidad, la última, en la universidad, no me acuerdo cuál fue de ellas, en una maestría donde la única abogada era yo. O sea, imagínate, eran ingenieros, arquitectos, contadores, o sea, yo tenía que ser muy...
y el trabajo que de entrega era constituye una sociedad y créela con base en, obviamente, unas pautas teóricas de gobierno corporativo, propiedad intelectual, no sé qué. Porque si yo me pongo yo dije, cree su empresa, sueñe en su empresa, ¿qué quiere? Entonces tú empiezas a capitalizar cuál es el estudiante, a quién tienes al frente y esa persona, y tú creas algo para que sea de impacto. Entonces, si yo hago una maestría, el que es una maestría es una inversión primero grandísima, enorme, no solamente de dinero, sino de tiempo, porque la tesis puede volverse una tortura, lo digo con respeto, pero si adicionalmente tú como tienes herramientas como estudiante, eso seduce. Entonces, para mí, sí hay que cambiar la forma. ¿Qué herramientas tecnológicas están llegando que me permitan a mí poder seducir a mi estudiante? Utilizarlas. Segundo, desde el punto de vista jurídico, la parte de lo que tiene que ver con el derecho, el ejemplo que te puse de los estudiantes, pues no los iba a poner a analizar un caso jurídico porque me decían, pero a ver, entonces mi nicho en ese momento era otro, pero si son abogados, es eso. Cuando yo voy a seleccionar un abogado para que trabaje conmigo, ahorita que estoy en un proceso de selección, es un caso que tiene 8 preguntas. Con que la persona, mejor dicho, lea bien, sacando las cosas y todo eso, yo digo, ese es el abogado que yo quiero. No me Ok. tiene ¿qué es un almacén general de depósito? Sí, claro que tiene que saber qué es un almacén general de depósito, pero es que en el caso está todo. Un almacén general de depósito puede, no, no sé qué, no, es el caso, que la persona diga, yo quiero ver el análisis. Y otra cosa, un reto enorme, es la escritura y la redacción. Mm. Enorme, enorme. Porque se acostumbran tanto al computador, al celular, a una tablet, entonces la redacción, que el tema de la ortografía, en fin. Entonces creo que los retos no son solamente tecnológicos, sí se requieren. Dos, así como hacen, yo pienso que las universidades, eso es una percepción muy, muy personal, las universidades deben de tratar al estudiante o al prospecto de estudiante, que es un cliente, realmente es el cliente, como hacen cualquier empresa consiguiendo clientes. Analicen el mercado. Entonces, a ti te llaman, doctor Erwin, mira, la llamo para ofrecer una tarjeta de crédito, me estoy inventando, no sé si tengas hijos, Erwin, pero digamos que no tuvieras hijos, para una tarjeta infantil para usted y su hijo. O sea, mi hijo, cuando hay un tema de analítica de datos, cuando tú eres cliente de ese banco, cuando puedes saber que tú no en tu extracto tú puedes hacer un análisis y decir, es que el señor Erwin jamás ha comprado un pañal, me estoy inventando, ¿ves? Mm. O sea, eso no me estoy inventando el agua tibia. Eso hace que uno pueda seducir de mejor manera a un... Pero si a mí me llaman, por ejemplo, que a mí me gusta comprar mucho en la Librería Nacional, y me llaman y son novelas de misterio y demás, y me llaman, mire, le estamos ofreciendo la tarjeta de crédito en alianza con el banco XXX, con la cual tendrá el 20% en libros de detectives, de policiales, de investigación. Yo, wow, claro que me interesa, imagínate. Entonces, fíjate cómo es seducir, enamorar a los estudiantes, enamorarlos y crearles un hábito frente al tema de la investigación, uno, y frente al tema de la casuística, porque nosotros los abogados en la vida diaria nos vemos enfrentados a eso. A ti no te llegan, ¿qué es tal cosa? No, a ti te dicen, mire, tengo un chicharrón, Mm. tengo esta situación, necesito resolver este tema, igual a mí. Entonces, pues no sé si quieras, si fue muy extensa, si no fue muy extensa, así que esa es mi respuesta. Maravilloso, ¿no? Estuvo muy, muy interesante esa respuesta porque yo me identifico mucho con el hecho de que cuando se tiene esa capacidad de poder evaluar desde una perspectiva crítica una situación, desde una perspectiva crítica constructiva, ¿no? Porque pues también hay perspectivas críticas que lo que buscan es ver cómo las cosas no pueden avanzar. Pero por el contrario, cuando se tiene una visión crítica, pensando en de qué manera se le logra dar viabilidad a algo, eso hace que el esquema mental de la persona, indistintamente que sea abogado, que sea ingeniero, que sea administrador, inmediatamente cambia, ¿sí? Inmediatamente cambia. Así que me parece que en eso estamos muy alineados y creo que ese es un muy buen punto para darle esa recomendación a los futuros profesionales, Andrea. Mira, en línea con esto y con esa experiencia que has logrado acumular a lo largo de tantos años, en materia de innovación y de fintech, ¿hacia dónde
debemos avanzar, hacia dónde debemos ir, cuál sería, digamos, esa opinión autorizada que tú pudieras darnos con relación a esos aspectos. Pues mira, yo creo que acá hay una simetría entre lo que es una entidad, una fintech, que es la fintech, es una sociedad, la mayoría son SaaS, y una sociedad también es así, es SA, que son financieras, entidades financieras vigiladas por la superintendencia financiera, donde la diferencia que hay entre la una y la otra tiene que ver con la carga regulatoria que tiene una entidad financiera que otorga, que coloca créditos y la no carga regulatoria que tiene una fintech, una sociedad, una SaaS que no tiene esa carga regulatoria. Entonces, ¿qué pasa? De resto, excepto lo único que no puede hacer una fintech es captar recursos del público, ni hacer fiducia, ni una cantidad de cosas que están restringidas. Pero en temas de captación, por qué hago esa mención? Porque cuando hay una serie de cargas, una serie que eso lo ha discutido, aunque hoy día pues las fintechs son muy aliadas de los bancos también, pero realmente cuando uno ve esa asimetría regulatoria, es lo que, de hecho en estos días leía lo que piensa el presidente de Colombia FinTech, es pues que haya una regulación entonces para las fintech. Entonces yo digo, bueno, sí, pero no, porque hasta qué punto cuando yo he tenido la oportunidad de asesorar a FinTech y cuando tú entras a asesorar, cuando yo he asesorado a FinTech de crédito, he asesorado a tres o cuatro, tú entras y miras y tú te alejas de las normas de financieras, del estatuto orgánico financiero, en fin, te vas al mundo, ni más ni menos, de todo lo que tiene que ver con el crédito y están las normas de la ley 1480, todo el tema de protección al consumidor, está todas las normas que tienen que ver con el crédito como tal en los decretos reglamentarios correspondientes y tienes que cumplir con una cantidad de temas importantísimos, incluyendo el tamaño de la letra y una cantidad de situaciones que obviamente, pues hay esas cargas que no tendrían los bancos. Pero ¿qué pasa con las fintech? Con las fintech, ellos no tienen, al no tener esa carga regulatoria, pues tasas de interés, costos administrativos y una cantidad de temas, pues no las tienen porque las tienen que tener, por ejemplo, los bancos. Entonces, en ese orden de ideas, podrían entrar a regularse si eso es lo que se quiere. Y cuando uno ve un poco la experiencia en México, que la ley mexicana de fintech fue hace, y ya hay varias en Sudamérica, pero recuerdo mucho la de México a nivel de Latinoamérica, que fue fue la primera hasta donde tengo entendido, donde fíjate que se menciona el tema fintech y hay reglas que las fintech ya no han podido cumplir. Entonces dicen, cuando uno escucha a los críticos en México, dice, pero es que acá son cosas que definitivamente es que no podemos cumplir. Y allanándome a ese tema, yo diría que hay aspectos en los cuales es sano que existan las fintech porque de una u otra forma la competencia hace en el mercado, que eso es lo bueno de la competencia, hace en el mercado que no hayan de verdad, unos temas de costos inmanejables por parte de la banca o tampoco lo que sucede con el tema de la usura. Pero mira, Erwin, yo te comento algo de mi experiencia como consultora con la fintech. La mayoría de mis clientes que tenían y que ya han salido al mercado como fintech de crédito, van a cierto nicho, pero no van, pero a la base, no van. Porque claro, ellos tienen, aunque no es un patrimonio, que no sale del público para ser colocado en el mercado, lo que ocurre es que claramente la persona tiene que tener cierto tipo de ingresos, entonces por lo menos tú tienes que estar en Tata Crédito o en Cifin, pero si tú nunca has tenido un crédito, no has tenido un producto de captación, no eres objeto de crédito. Entonces, ¿quién atiende realmente la base de la pirámide? Ahora, ¿qué viene en temas de innovación? El tema de innovación tanto en la banca como en las fintech, yo creo que esto se ha movido de una forma muy interesante y viene lo que hemos escuchado todo el tiempo en temas de la inteligencia artificial, todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando con ese tema, que pues realmente es tomar decisiones por las entidades y demás. Y acá lo malo no es que exista la inteligencia artificial, que no exista ese tipo de cosas, sino la forma, el manejo que se le da y de una u otra forma que acá en Colombia ya está pasando y es que se regule en algo la inteligencia artificial. O sea, ¿qué manejo? Porque fíjate que los dos que somos abogados, si llega a haber
una situación que sea generada por la inteligencia artificial, que no es una persona natural, será que por detrás es el que la programó, el que lo hizo, el que entonces viene una cantidad de retos jurídicos interesantes. Entonces está todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de los neobancos, que eso ya viene de atrás, y yo le digo a la audiencia en general, el neobanco es un banco, o sea, el neobanco y el banco a nivel jurídico es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son nativos digitales. ¿Y qué es ser nativo digital? El producto nace y muere desde el punto de vista digital. ¿Sí? Un banco tradicional también puede ser nativo digital. Puedo colocar, tener un crédito, lo empiezo, lo termino, lo pago y hasta el paz y salvo me lo mandan y puedo, pero hay cosas que tienen que nacer en una oficina. Viene la multicanalidad, la omnicanalidad, que eso ya se está haciendo, y es algo que se va a seguir expandiendo, porque tú vas a terminar en un momento en el cual vas a hacer cualquier tipo de proceso de una forma que empezó de una manera y termina de otra, y eso la superintendencia ya lo ha estado regulando en la circular básica jurídica. Entonces, aquí los retos, tanto para la una como para la otra, por ejemplo, el tema cripto. ¿Qué pasa con el tema cripto? Es otro tema importante. El tema cripto, otro de mis clientes me decía es que queremos sacar el tema, pues, cripto. Cuando uno ve, uno dice, es que la misma superintendencia de sociedades, cuando tú ves la circular básica jurídica de las supersociedades, que se menciona el tema quién debe llevar a cabo el diligenciamiento del SAGRILAF y demás, pues claramente entran, una de ese tipo de empresas son las empresas cripto. Entonces acá la misma supersociedades está señalando que pues ese tipo de sociedades pues son permitidas, empresas cripto, pero en el sector financiero claramente pues no entran, se ha manejado, es un sandbox en el cual ese sandbox ha entrado a analizar, y que la entidad tenga como de entrada a salida, sepa que el problema más grande es el tema del conocimiento del cliente, quién entra y quién sale, el tema de la moneda. Entonces, fíjate que son retos que está teniendo, mientras que tú y yo estamos hablando, mañana se están inventando otro tipo de cosas. Entonces, primero, el reto grande es saber que la innovación está cada día de manera aventajada. Hace unos meses hablaba con un colega y me decía, bueno, imaginémonos que en el metaverso, porque eso está pasando, entonces yo compro un terreno en el metaverso, yo podría hipotecar ese terreno en el metaverso. Entonces vienen una cantidad de retos jurídicos que fíjate que se podrán inventar otro tipo de instrumentos, otro tipo de garantías mobiliarias, electrónicas, bueno, lo que sea. Pero si uno se pone a ver el derecho y uno le empieza a ver, que viene mi trillada, y qué pena con todos ustedes, el tema de las interpretaciones, entonces no, pues que una hipoteca solamente es para bienes inmuebles. Entonces, como los bienes inmuebles, acá no hay un bien inmueble. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces empieza ese análisis, no, no le cabe la garantía, sí le cabe la garantía. Entonces, el reto es todas las innovaciones con el derecho que tenemos. Hay que mirar si necesitamos ajustarlo a que vengan reglas nuevas de juego, ¿sí? Que el supervisor, que el regulador hayan dado pasos de gigante, en mi opinión, frente a entender, porque al principio, si tú ves las primeras circulares de la superintendencia financiera, cuando dice, creo que fue a UDA hace como 4 o 5 años, que les dijo, no, ustedes acá no pueden operar, en fin, y pues hace 2 años empieza todo el tema del sandbox. Entonces, fíjate que también ha estado la superintendencia financiera como muy dada a eso, el regulador, que es la ORF, el Mini Hacienda, y en lo que tiene que ver con la SIC, te lo digo porque tuve la oportunidad también de trabajar con la SIC como asesora jurídica, vi algo importantísimo, ¿sabes? Y es el tema que me pareció interesante, y es, si tú miras la ley 1480, habla de todo lo que son las plataformas electrónicas, las plataformas, donde tuve la oportunidad de ver un caso particular en el cual estaba la plataforma de contacto, y hay una cosa es la plataforma de contacto, y otra cosa muy diferente es cuando yo directamente soy el contacto es que yo contacto al comerciante y yo sirvo intermediario con mi plataforma. Pero otra cosa muy diferente es que yo en mi plataforma promocione los productos del comerciante, porque eso entra dentro de la línea que establece el productor, distribuidor, proveedor, y ahí viene la responsabilidad. Entonces, fíjate cómo en un tema de crédito de fintech, que entraría con la ley 1480, y lo otro entraría con la ley 1328 y todas las normas financieras, como en algún momento
pueden entrar esas dos superintendencias, porque es que las normas de la superfinanciera no tocan el tema de definir una plataforma de contacto. ¿Hasta dónde podría llegar? Entonces la SIC, que no conoce tan de frente al sector financiero. Entonces, eso es lo que yo veo. Fíjate que yo dije, mira, es que van a hacer esto, es que van a hacer esto. Van a hacer muchísimas cosas, claramente. La vivienda se ha ganado premios, Bancolombia también, Banco de Bogotá, eso lo vivimos los clientes todo el tiempo y lo vamos a seguir viendo en temas de innovación, claramente. Y espero que cada vez que sea más virtual, los costos definitivamente bajen porque pues eso hace que los neobancos puedan tener unos cobros más bajos que los otros, y es entendible que la banca tradicional cobre más porque tiene unos costos fijos más altos que lo que puede ser una banca totalmente nativa digital. Esos son temas generales y este tema me apasiona y podría hablar horas y ya no hablamos todos juntos, pero lo que vienen son retos para los abogados, muchos retos. Pues realmente se nota la fascinación en la manera en cómo con esa claridad haces la exposición de esos retos que están hoy en día presentes en ese binomio de lo que son las nuevas realidades disruptivas versus el andamiaje que regula esa realidad. Porque yo creo que una de las cosas a las que también debemos apuntarle es tratar de establecer unos mecanismos ágiles que permitan para este tipo de nuevas realidades tener un camino de regulación que no sea el paquidérmico proceso que se debe surtir para poder expedir una ley en el Estado colombiano. Que si eso no lo hacemos, pues por mucho que tratemos de colocarnos a tono desde el punto de vista del andamiaje normativo con los nuevos esquemas disruptivos que se manejan, siempre vamos a tener un rezago. Entonces, doctor Andrea, es muy, muy fascinante esa visión y creo que el mensaje es más que claro. Tenemos un reto por delante entre innovación y regulación, que debemos sacarlo adelante de la mejor forma. Qué entrevista tan agradable, doctor Andrea, en la que hemos podido conocer una parte bien importante de Andrea León, desde su intimidad, de lo que ha sido ese recorrido personal para poder llegar a ser esa mujer de éxito que hoy en día es, pero también desde ese enfoque profesional, porque desde luego que uno va vinculado a lo otro, lo personal sin duda es lo que va a permitir mañana más tarde tener un espejo en lo profesional. Y hemos tenido una entrevista absolutamente fascinante. Toda la audiencia de Encuentros Disruptiva estoy convencido que lo va a apreciar, Andrea. Así que quiero nuevamente agradecerte por ello. No, a ti. Para finalizar esta entrevista, hay una duda que no solamente tengo yo, estoy seguro que todos la tenemos, y es Andrea León, una abogada, una directiva experta en todos los temas de fintech e innovación. Hoy en día tiene un sombrero de ser la secretaria general y la gerente jurídica de un almacén general de depósitos como es Al Popular. ¿Qué motiva a Andrea León para asumir este reto que en principio, y tú me corregirás si me estoy equivocando, lo veo como algo que rompe con esa línea en la que venías de fintech e innovación? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Pues mira que como venía contándoles un poco frente a los retos, frente a las diferentes, eh, pues que hacia dónde me muevo, hay un tema que a mí siempre me ha fascinado y lo he manejado también a nivel profesional, pero sobre todo a nivel académico, y es todo lo que es gobierno corporativo, ¿sí? Y esa parte de gobierno corporativo, es por un tema el tema de gobierno corporativo me seduce y toda la parte de comercio exterior y esas cosas también que son una oportunidad de tener ese aprendizaje adicional. Pero hay algo que para mí era un gran paso y siempre había querido dar tener ese, volvemos hacia esa meta y era ser la cabeza jurídica de una entidad. Actualmente lo soy porque he sido gerente jurídica de innovación, he tenido maravillosos líderes
pero yo nunca había sido la líder del área jurídica. O sea, yo estoy allá en el Popular, está el gerente general y todos no nos llamamos vicepresidentes porque el gerente es gerente, sino somos gerentes nacionales. Entonces, yo soy la cabeza jurídica del área. Entonces, para mí era un reto también impresionante. Muchos más, como te acabo de decir, toda esa parte interesante que tiene el negocio, que hay un negocio por detrás muy, pero muy interesante. Pero cuando tú tienes y tú dices, yo quiero llegar a ser la cabeza jurídica de una entidad, yo quiero llegar a ser la cabeza jurídica de una entidad, se da esta posibilidad, se da en un momento en el cual para mí fue maravilloso con varios componentes. Uno, la matriz es el Banco Popular en el que trabajé, con el que tengo muy buena relación. Tengo muy buena relación en el grupo Aval también, o sea, yo salí muy bien del grupo, de la entidad. Entonces, cuando yo llego, claro, es diferente porque igual son empresas diferentes, pero tengo esa gran oportunidad de volver a hacer ese vínculo con la matriz de una manera mucho más fácil, es decir, mucho gusto, Andrea León, nueva gerente jurídica del Popular, no sé qué. Entonces, volví a empezar. Me refiero a volver a empezar en que, a que te conozcan, a que digan, bueno, esa persona qué chévere los conceptos, lo que sea, pero eso es empezar de ceros, a lo que yo voy. Pero cuando tú tienes la capacidad, posibilidad de entrar y tomar una definición completa en una entidad, es algo que también quería yo llegar. O sea, es algo interesantísimo. Son retos enormes, todos los días tengo retos, entonces creo que voy por la misma línea y frente a los temas de innovación no me desprendo. O sea, yo vivo muy informada, trato de estar muy informada en esos temas. Tengo personas de los abogados que te comenté que tienen sus firmas, que me comparten información interesante. Ambos son docentes, son personas reconocidas. Me envían información, me invitan que va a haber un no sé qué, yo aprendo, en fin. Y la entidad en la que yo trabajo es una entidad financiera, es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Entonces, no es que yo llegue a un área que yo digo, Dios mío, pero es entidad financiera con unos componentes muy diferentes a un banco donde yo he trabajado durante 25 años, pero ahí viene el reto enorme. Y que tengo pues esas ganas de aprender, de ser la secretaria general, de tener la posibilidad de poder estar en la junta directiva, de liderar la junta directiva y todo lo que hay detrás, de ser representante legal ante el supervisor. Todo ese tipo de cosas, fíjate que lo que he tratado en mi vida y gracias a Dios, hermano, él primero que todo, las personas que me han apoyado, que me han acompañado, y obviamente mi propio trabajo, Erwin, y con eso termino, es que di ese paso adicional, ese paso, y puedo decir, llevo muy poquito tiempo, llevo 2 meses en el Popular, no llevo más, decir, estoy empezando, logré llegar a ser cabeza jurídica de una entidad, y pues eso con los retos que eso viene, ¿no? Entonces, pues, y la innovación está ahí, y yo trato de innovarla, he innovado donde estaba ahí, no a nivel tecnológico necesariamente, porque cada negocio es particular, sino a nivel de hacer las cosas diferentes. Y ahí se van a ver resultados diferentes, que ese es mi objetivo, respetando obviamente la entidad y con la entidad, ¿no? No resta sino simplemente dar un aplauso. Desde acá lo hacemos por esa capacidad de retarte en el día a día y en este nuevo reto que estás asumiendo, estamos absolutamente convencidos que sacarás adelante con lujo de detalles esta nueva gestión. Seguramente tendremos la posibilidad de volver a encontrarnos, pero en esta oportunidad ha sido muy gratificante. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Erwin, y gracias a todos. Feliz día.